Les queríamos comentar que estas jornadas se originaron hace 5 años, en que charlando alguna vez en un Ateneo conjunto, Fabián nos propuso hacer esta jornada que nos parecía entonces como muy original y muy interesante. Y cada vez que la realizábamos, la primera fue con mucho éxito, y cada vez que la realizábamos pensábamos, bueno, ¿qué giro le vamos a encontrar ahora? Porque de última el tema enfermedades del tejido conectivo y pulmón parecía como muy agotado. Y sin embargo, acá estamos celebrando nuestras quintas jornadas y seguramente va a haber más. Así que les agradecemos profundamente a todos los que han aceptado la invitación para venir a disertar, a formar parte de paneles, de comités multidisciplinarios de discusión y presentación de trabajos. Se los agradecemos sinceramente. Por mi parte, aunque Fabián no quiere que lo diga, pero quiero comentarles que bueno, que yo me jubilé el año pasado. Por lo tanto, me parece que si bien ellos querrían, el equipo de neumonología querrían, creo, entre paréntesis, que yo continúe dirigiendo junto a Fabián estas jornadas, esta va a ser la última, porque me parece que no corresponde simplemente. Como muchas veces escuché a uno decir, voy a repetir una frase que a mí antes me parecía de vieja. Hay que dejarle lugar a los jóvenes. Así que buenos días. Bueno. Pero no le aceptamos la renuncia, así que... Bueno, muchas gracias a todos por venir. Primero quiero agradecer al Laboratorio Bagó por hacer posible esto. Sin ellos esto hubiese sido imposible, sobre todo en estas épocas latinoamericanas difíciles. Bueno, la verdad que les quiero decir que estamos todos muy complacidos. Recién le dije algo a Marta que me dijo, lo dijiste muy sincero. Yo siempre digo, cuando una jornada es linda es cuando uno iría. Y le dije, yo vendría a esta jornada. Porque es muy, siempre intentamos hacer un programa muy profundo desde lo científico y romper fronteras. Hemos hablado de todo, de ojo y pulmón, de piel y pulmón. Ahora vamos a hablar de hígado y pulmón, cosas que son de la práctica nuestra cotidiana, pero que no se encuentran en los libros. Ahora pulmón está en auge. Van a entender que pulmón es uno de los órganos más grandes del cuerpo, aunque mi esposa dice que la piel, los gastroenterólogos dicen que es el intestino, pero el pulmón, si uno lo despliega por toda la sala, es bastante grande también. Así que pulmón y reumatología se llevan muy bien, con lo cual la quinta jornada viene, calza muy bien en esta época. Tenemos un programa que es sumamente profundo, pasamos por muchas esferas de la reumatología y pulmón, tenemos 2 invitados extranjeros de lujo, Felipe Reyes de Chile y Felipe Diudé de Francia, París, que la verdad que es un honor para nosotros, vamos creciendo año a año y esperemos que lo disfruten. Le agradecemos también a la Sociedad Argentina de Reumatología, a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y a la de Medicina Interna. Y bueno, y sin más palabras, sin duda lo vamos a esperar en la 6ª jornada. No sabemos con quién de reumatología, pero con muchos seguramente vamos a hacer muchos más y esperamos que lo disfruten. Bueno, vamos a pasar a la primera sesión, ¿te parece, Marta? Totalmente de acuerdo. Así que la invitamos a la doctora Maína de la Vega, para nosotros Maína en realidad, pero quiero comentarles que la doctora es la actual vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología, es la presidenta de la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires y nos va a hablar sobre toxicidad de las drogas biológicas en pulmón. Gracias, Maína, por aceptar la invitación. Ella va a dar su charla, le vamos a hacer las preguntas que querramos hacerles en un tiempito acotado porque tiene una reunión muy importante de la Sociedad Argentina de Reumatología en el día de hoy. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Gracias enormes por la invitación a Fabiana, a vos, a Anastasia, Francisco, todos los que trabajamos codo a codo en esto. Y bueno, para mí no iba a dejar de venir, aunque tuviera la reunión que fuera, y acá iba a estar. Y gracias por darme el horario inicial para poder acomodarme. Me dijeron pulmón y toxicidad de los biológicos, lo cual históricamente nosotros estamos acostumbrados a hablar de pulmón, intersticiopatías, pensando en esclerosis sistémica, en miositis, polimiositis. Y cuando uno dice, bueno, ¿y drogas biológicas? En realidad los reumatólogos, la mayoría de las drogas biológicas, ¿para qué las usamos? Para artritis reumatoidea. Espera que, a ver si pasa.
Ahí pasó. Estas son las medicaciones biológicas que nosotros tenemos aprobadas aquí en Argentina. El que no está es anakinra, la antiinterleuquina 1, pero fíjense que los anti-TNF, además de los 5 que tenemos los biosimilares que ya están aprobados. Para artritis psoriásica, la antiinterleuquina 17, el secukinumab, el imumab para lupus, que ahí también podemos tener algo interesante de pulmón, el abatacept, que después nos vamos a dedicar un poquito especialmente, inhibición de células B, antiinterleuquina 6 y los nuevos que son los inhibidores de JAK, que el baricitinib y el tofacitinib ya están aprobados y próximamente, en los próximos meses, vamos a tener el upadacitinib también en el armamentario nuestro de reumatología. Pero si miramos, a ver, no sé si... No marca el puntero, pero bueno, si miramos las drogas estas de las que les estoy hablando, la mayoría son para artritis reumatoidea. Entonces, si pensamos en artritis reumatoidea y vemos estos dos cuadritos, sabemos que las personas con artritis tienen una... ¿Qué pasó? Acá. Estaba fuera de... Está bien, gracias. Tienen... A ver si ahora funciona. Acá, mira, ahí, bueno, de un solo lado voy a marcar. Tienen mayor mortalidad para todas las causas, pero en los últimos años, las últimas cohortes, nos han mostrado que la mortalidad, el gap entre población general y artritis reumatoidea se ha minimizado. Es decir, que los pacientes con artritis cada vez viven un poco más y eso es gracias a las terapias nuevas que nosotros tenemos. Ahora, si vamos específicamente a pulmón, vemos en esta curva de mortalidad que los pacientes que tienen compromiso pulmonar y compromiso intersticial siguen teniendo un gap muy importante en mortalidad con respecto a pacientes que no tienen la afección pulmonar. Es por esto que si bien nuestros pacientes con artritis reumatoidea, de lo que estoy hablando ahora, están mejor de las articulaciones, están mejor en su vida social, en sus relaciones, hay algunos tópicos a los que nos tenemos que centrar y especificar, como son, por ejemplo, el pulmón y además de lo cardiovascular, que será la de la sexta reunión, pueden incorporarlo de cardiovascular. Entonces, severas. Si vemos, estas dos barras son de diferentes cohortes de años más antiguos y años más nuevos. Y vemos que bajó la incidencia de artritis reumatoidea con manifestaciones extraarticulares severas. Hay menos extraarticulares severas, incluso de pulmón, pero fíjense que sigue en un número, en un porcentaje que es de importancia y si recordamos lo que decíamos de mortalidad, tenemos que centrarnos justamente en estas causas para el tratamiento. ¿Y qué pasa con artritis reumatoidea y pulmón? Se sabe que los pacientes con AR y anticuerpos anticitrulina, ACPA positivos, son los que son más graves, más erosivos, que responden menos a las medicaciones en algunos casos, pero que no solo el ACPA actúa en lo que es inflamación o erosión, sino que también tiene un rol muy importante en pulmón. Entonces, aquellos pacientes que nosotros tenemos AR y seropositivos, tenemos que darle una doble mirada a todo lo que es extraarticular y especialmente pulmón. Así vemos cómo en este metaanálisis el odds ratio, el riesgo de tener problema intersticial pulmonar si uno tiene anticuerpos anti-CCP positivos es bastante alto, 3.39. Es decir, ese paciente seropositivo tenemos sí o sí que preocuparnos por el pulmón, además de que en todos nos preocupamos, pero tenemos que tener la visión de que es un paciente grave. Y este trabajo les traje las fotitos que me pareció muy interesante. El cuadrito de arriba
es paciente AR-ACPA negativo y no fumador, y ellos lo que marcan son las proteínas que están citrulinizadas. Y vean que los que son ACPA positivos en pulmón tienen mayor incidencia de proteínas citrulinizadas en tejido y peor, perdóname Marta, te estoy dando con el puntero en la cámara, no te hagas problema. que son fumadores y ACPA positivos, todavía empeora la prevalencia de estas proteínas en tejido pulmonar. Ya sabemos, y no vamos a hablar del tabaco, que lo primero que nuestro paciente tiene que hacer es dejar de fumar y que además el tabaco es un riesgo independiente de progresión y de aparición de artritis reumatoidea. Entonces, eso es otro concepto a tener siempre en cuenta. Ahora, si decimos, bueno, tenemos nuestro paciente con artritis reumatoidea, tenemos que darle un tratamiento y hay muchísimos reportes de qué pasa con las drogas en artritis. Y como dice Fabián, yo pongo la fotito de las manos felices o las manos tristes porque esquemáticamente podemos tener dos grupos de pacientes. El que está muy bien de lo articular, que está apagado, que uno lo revisa y tiene índices compuestos bajos, un DAS28 bajo, un SIDAI bajo, pero que tiene una progresión del pulmón y que hay que darle un tratamiento por esta causa, o el paciente que si bien está estabilizado y tiene una fibrosis y tiene un compromiso pulmonar, tiene exacerbada su artritis. En general, y tengamos en cuenta que esto fue una pregunta en el Congreso Argentino, no existe el patrón puro de cada uno de los pacientes. Siempre pueden tener algo de pulmón, algo articular, y uno tiene que ver qué es lo que predomina en cada momento. Pero la estrategia que tenemos que tener ante este paciente es, primero, diagnosticar qué enfermedad tiene, qué patrón tiene y qué severidad, luego establecer ¿a qué queremos llegar con el tratamiento? Es decir, si a mejorarlo, si está en una etapa en que le podemos dar una herramienta de mejoría de su capacidad funcional pulmonar, o si lo que queremos es estabilizar y quizás no podamos dar una mejoría, pero evitar un empeoramiento. Y con respecto a la artritis reumatoidea, lógicamente tiene que estar en nuestra mente lo que es el treat to target o objetivo de tratamiento, que es que nuestro paciente tiene que estar inactivo. Y para eso los índices compuestos de actividad, evaluar qué tratamientos le podemos ofrecer y qué droga sería la apropiada según el patrón que tenga en su pulmón. Y es así como hay reportes de toxicidad pulmonar de prácticamente todas las drogas. Y este es un trabajo que es del 2015 y que nombra el metotrexate. Pero ahora vamos a hablar separadito un poquito de metotrexate, porque si bien mi tema fue biológicos, yo creo que la revolución para los reumatólogos es reposicionar al metotrexate, que lo amamos para las articulaciones, pero le teníamos miedo para el pulmón, y que ahora debemos reposicionarlo y pensarlo de otra manera, y por eso voy a hablar dos palabritas de metotrexate también. Los anti-TNF también están nominados como tóxicos para pulmón, leflunomida, rituximab, sulfasalacina y tocilizumab, y en los próximos minutos lo que haremos es un paneo de cada una de estas drogas para ver qué es lo que pasa. ¿Por qué tiene mala fama el metotrexate? Y el metotrexate tiene mala fama porque existe un cuadro que puede ser agudo o subagudo, con una frecuencia bastante baja, del 0,3 al 8%, de neumonitis secundaria al metotrexate, que en realidad es una neumonitis por hipersensibilidad. ¿Qué pasa? Esto suele aparecer al año de tratamiento. Es altamente improbable que un paciente que hace 10 años que nosotros lo tenemos tratados con metotrexate haga toxicidad pulmonar por metotrexate. Ahí ya tenemos que mirar a la artritis reumatoidea, no al metotrexate. Fíjense, primer año sería la forma en que pueda aparecer, y el NINE es la no específica, sería la más común de esta toxicidad, que difiere de los patrones que después durante el día verán que la más común quizás en artritis reumatoidea es la UIP. Ahora, ¿qué pasa? Hubo un montón de trabajos publicados
con respecto a metotrexate, y este es un metaanálisis bastante amplio, que lógico que no pretendo que miren los nombres de los autores, pero en ese rectangulito vertical dice los años de los trabajos, y los años de estos trabajos, de este metaanálisis, son 1990, 1980, donde había ese otro concepto que yo les digo, y el miedo al metotrexate y el reporte a lo mejor exacerbado de algunas situaciones que podían llegar a sesgarle el trabajo. ¿Y qué dice este trabajo de este metaanálisis de 22 trabajos? Que hay un aumento leve, pero que a ellos les resulta significativo, de trastornos pulmonares en este compilado de 22 trabajos. Y analizan un subgrupo que hacen neumonitis específicamente, y cuando hablan de neumonitis, en este metaanálisis aparece como que hay un riesgo aumentado de neumonitis en los pacientes que usan metotrexate. Pero a partir de esto empieza a haber otras publicaciones. Esta publicación nos habla de la probabilidad de sobrevida de los pacientes que usan metotrexate contra los que no usan, teniendo enfermedad pulmonar intersticial. Y muestran y demuestran que sobrevive más, es decir, que tiene menor mortalidad el paciente que está expuesto a metotrexate contra el que no lo está. Y el trabajo más grande publicado, quizás que es bien reciente de este año, es sobre las cohortes ERAS y ERAN, que son con muchos pacientes, una cohorte prospectiva que correlaciona la enfermedad intersticial, y lo que ellos demuestran dividiendo a los pacientes en los que están expuestos a metotrexate y los que no están expuestos a metotrexate, y los que hacen enfermedad intersticial versus los que no hacen enfermedad intersticial, en realidad muestran que los expuestos a metotrexate tuvieron un efecto protectivo sobre la progresión o la aparición de intersticiopatía. Y esto es importante entre los expuestos y no expuestos que desarrollaron la enfermedad intersticial a partir de su primer síntoma articular. Es decir, perdón que ustedes me dieron de tema el biológico en pulmón, pero yo tenía que decir que seguimos amando al metotrexate y que el metotrexate hay que seguir usándolo, y que además va a estar mejor el paciente que usa metotrexate y que no le tenemos que tener miedo. Ahora, ¿qué pasa con los anti-TNF? Acá vamos al biológico. ¿Amigo o enemigo? Amigo, un montón, los amamos a los anti-TNF para lo articular en artritis reumatoidea, es la droga más usada en el mundo. El adalimumab es el más usado, seguido por el etanercept. El infliximab fue el primero que apareció, entonces hay muchos reportes de infliximab. Pero, ¿qué pasó? Después que empezamos a usar los anti-TNF, empezaron a aparecer reportes, sobre todo de registros, y este es el registro británico, que es uno de los más grandes de drogas biológicas, donde identifican los pacientes que tienen intersticiopatía y evalúan cuál fue su progresión según estuvieran en el grupo de anti-TNF o de DIMAR sintéticos. Lógicamente que los registros son imperfectos, no son trabajos prospectivos ni con variables demasiado controladas, pero ellos lo que ven es que la mortalidad total global de los pacientes con ILD que usaban anti-TNF o que no usaban no estaba significativamente aumentada, pero sí, si la causa de muerte se relacionaba con intersticiopatía, ahí sí vieron más relación con el anti-TNF que con los que usaban DIMAR. Entonces, es un alerta del anti-TNF, sobre todo teniendo otras drogas biológicas que nosotros podemos usar en la práctica. Esta es una revisión bibliográfica que toma case reports, casos publicados o series de casos publicados, donde la mayoría son de artritis reumatoidea, aunque hay algunas otras patologías, y ven que la exacerbación o el inicio de una enfermedad intersticial hay una relación de la mayoría de los casos reportados con drogas anti-TNF, principalmente infliximab y etanercept.
A ver, en este mismo trabajo dijeron, bueno, ¿y cuáles serían los riesgos de desarrollar enfermedad intersticial usando un anti-TNF? Y lo que les da es la edad mayor de 65, que tengan un diagnóstico previo de intersticiopatía y que estén usando concomitantemente inmunosupresores. Ese sería el grupo quizás que nosotros tenemos que tener más alerta a la hora de ponerles un anti-TNF. La conclusión del anti-TNF y la enfermedad intersticial de AR es que en realidad no tenemos datos concluyentes, pero sí hay una tendencia a exacerbación o aparición de más enfermedad pulmonar en el uso de anti-TNF. No hubo ningún trabajo que muestre diferencias significativas entre un anti-TNF u otro, y los factores de riesgo a tener en cuenta son la edad, que tenga ya enfermedad intersticial, que use otros inmunosupresores, por supuesto que fume, y no dejar de lado la enfermedad de vía aérea, que en muchos de los trabajos también muestra que es un predictor importante de aparición de enfermedad intersticial. Ahora, ¿qué pasa con otros biológicos? Por ejemplo, tocilizumab, rituximab, abatacept. Esta es una publicación de un registro con 11.200 pacientes expuestos a un segundo biológico, es decir, que uno piensa que ese paciente ya es un paciente más grave, tuvo más de un biológico, va por el segundo, y lo que ellos muestran es que el riesgo cada 1.000 pacientes año de desarrollar intersticiopatía en el grupo anti-TNF es de 7 pacientes cada 1.000, en infliximab dentro de los anti-TNF es de 12, que es lo que aparecía en el otro trabajo, como si infliximab tuviera quizás un poco más de incidencia, pero miren la diferencia, por ejemplo, con el abatacept, que es de 4 cada 1.000 pacientes año. Acá, cuando hablemos de abatacept, vamos a ver un poquito el tema de lo que les hablaba al principio de los anticuerpos anticitrulinados y aquellos pacientes ACPA positivos. Cuando relacionamos con hospitalizaciones, fíjense el riesgo relativo de hospitalización, que tener una neumonía o un problema pulmonar es el que más se correlaciona. Y fíjense nuevamente, la exposición a metotrexate es lo que menos se correlaciona con hospitalizaciones por intersticiopatía. El tocilizumab es muy amplio el rango, el anti-TNF queda prácticamente sin importancia, y el rituximab también un poquito hacia favorecer la hospitalización. Pero de vuelta aparece el metotrexate como un factor protectivo. No hay diferencias significativas en la incidencia de ILD u hospitalizaciones entre los anti-TNF y otros mecanismos de acción en este trabajo. Aquí vamos directamente a tocilizumab. Lo que hicieron fue 28 pacientes con tocilizumab que habían recibido por lo menos una dosis. Tocilizumab es un antiinterleuquina 6. Lo siguieron 30 meses, vieron qué pasaba con su tomografía y su funcional respiratorio, y vieron que la mayoría de los pacientes presentaban estabilidad del cuadro, ¿sí? Pero hubo un grupo de pacientes que empeoró, casi un 20% de la cohorte tuvo empeoramiento de su cuadro respiratorio con tocilizumab. Es por esto que tocilizumab, si uno va al prospecto, tiene una sección que dice que puede producir o exacerbar enfermedad intersticial pulmonar, y el número que da de las metaanálisis es 10 casos cada 1.000 pacientes. Recuerden que 4.4 sería la incidencia media, y en el trabajo que mostré antes, abatacept nos mostraba un 4, infliximab 12, ¿sí? Entonces, tocilizumab sería intermedio, pero hay un warning de decir, bueno, ojo, antiinterleuquina 6 en pacientes con intersticiopatía. ¿Qué pasa con los JAK-inhibs? Los JAK-inhibs los tenemos muy nuevos, en realidad no hay ningún trabajo prospectivo validado para decir
qué podemos hacer, pero por su mecanismo de acción, ustedes saben que los JAK inhibs no inhiben una sola interleuquina, sino que al inhibir el paso JAK-STAT, inhibir el núcleo, lo que inhiben es producción de un montón de interleuquinas. Y en estos pacientes se propone que podría ser una droga efectiva o segura para ser usada en pacientes con intersticiopatía. Hay un trabajo publicado, pero que es en polimiositis, donde demuestra efectividad el tofacitinib en pacientes que tienen intersticiopatías y está en vías de publicación uno de un raconto, un post-hoc de todos los ensayos clínicos de tofacitinib y que también a ellos les da que no hubo exacerbación ni toxicidad por el tofacitinib en los pacientes de la cohorte de Pfizer. Pero bueno, esto es un tema que lo introduzco y que lo iremos viendo a lo largo de los años. ¿Qué pasa con el abatacept? El abatacept en varias series da una estabilización o por lo menos no progresión del cuadro pulmonar. Entonces, sabemos que para que progrese importante tenemos que tener en cuenta, les decía, vía aérea positiva o dañada, predice enfermedad intersticial, uso de abatacept es contra, es decir, el abatacept protegería contra enfermedad intersticial. Y este es un trabajo español de pacientes con intersticiopatías y uso de abatacept, donde ven las columnas negras, es que no, la negra más alta es que no hubo cambio en su función pulmonar, la gris del medio muestra que hubo mejoría y ellos les da significativa mejoría del cuadro intersticial en los pacientes que usaban abatacept en cuanto a sobre todo funcionales respiratorios y un mínimo número de pacientes que empeoraron. Esperen, ahí vamos. Sí. Este es el mismo grupo, pero con 180 pacientes a un año, donde ven que el 76% estabilizó su cuadro pulmonar, pero fíjense qué interesante, lo mejora el 20% y lo empeora solamente el 3%. Es decir, que hoy por hoy abatacept sería una droga muy importante para el uso en nuestros pacientes reumatológicos. Cuando comparamos, y este es otro trabajito que comparó abatacept, rituximab y tocilizumab, ese es el orden, digamos, en 118 pacientes de mejoría que pudieron ver en intersticiopatía, siendo mayor para el grupo abatacept, seguido por el rituximab y luego el tocilizumab. Hay un estudio interesante que está ongoing, que no está publicado aún, que es el RECITAL, donde están viendo qué pasa con el rituximab en pulmón, pero no en artritis reumatoidea, sino en dermatomiositis y polimiositis y enfermedad mixta. Así que en el próximo tiempo también tendremos datos de este trabajo. Para ir cerrando, les cuento que la Sociedad Británica de Reumatología, cuando hace sus guías de uso de medicaciones en artritis inflamatorias, pone: la enfermedad intersticial no es una contraindicación específica para terapia biológica. Sin embargo, se recomienda precaución en pacientes con pobre reserva respiratoria y en esta situación se recomienda trabajar cercano a un especialista en intersticiopatía, que acá por eso estamos todos juntos, reumatólogos e intersticiólogos, vamos a decir así. Y el segundo punto dice: rituximab o abatacept pueden ser considerados como primera línea de tratamiento biológico en pacientes que tienen intersticiopatía. Si bien el grado de recomendación es 2C, es decir, que no es un grado alto de recomendación, pero serían las drogas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como conclusión, los biológicos son ampliamente utilizados, principalmente en artritis reumatoidea. Si bien la enfermedad intersticial es poco frecuente, es relevante y aumenta la mortalidad en nuestros pacientes.
Metotrexate sería una opción segura y lo tenemos que ir remarcando esto. Aún no es enteramente claro el papel de toxicidad de los dímer biológicos, pero rituximab y abatacept serían las opciones válidas y el papel de los JAK inhibitors estaría por dilucidarse en los próximos años. Y con esto yo creo que hemos terminado. Muchas gracias por la pregunta. Con respecto, yo hablé con la gente de baricitinib y de upadacitinib, de los otros dos JAK, y lo que ellos dicen, con razón, es que ninguno de los estudios pivotales, ni los SELECT, ni ninguno de ellos fueron diseñados para mirar pulmón, e incluso no tienen un registro bien hecho cuando ingresa el paciente de cuál es su estatus de pulmón. Es decir, uno en el trial le pregunta, ¿tiene antecedentes? El que le dijo que tenía algo de pulmón quedó consignado, pero probablemente había gente con compromiso pulmonar que no está consignado. Entonces, es muy difícil poder sacar una conclusión. Lo que ellos vieron, analizando el pool de trials de data que tienen los otros dos JAK inhibitors, es que no vieron empeoramiento, no apareció exacerbado nada con respecto a intersticiopatía, pero la realidad es que tiene sesgo para poder sacar una conclusión. Gracias. Voy a hacerte una pregunta yo, Sí, Mayna. claro. En la base de datos de los biológicos que vos formás parte del grupo que está a cargo, los efectos colaterales de los biológicos, ¿qué es lo que se ve más en nuestra población? Bueno, mira, en realidad Biobadasar, ustedes saben, es el registro de medicaciones biológicas de la Sociedad Argentina de Reumatología, para el que no la conoce. Actualmente tenemos incorporados 6.000 pacientes, más o menos 4.000 con biológicos, el resto es control. Nosotros tenemos intersticio, es más o menos un 5% de los pacientes, la mayoría son artritis reumatoidea del registro, 86%, es intersticio. Pero lo más común de evento adverso son las neumonías y los problemas de vías aéreas superiores. Primero vías aéreas superiores, segundo neumonía, y como gérmenes que aparecen como principalmente involucrados es el neumococo. Entonces, por eso tenemos trabajos hechos justamente de la importancia de la vacunación y, bueno, que ese es otro tema, pero principalmente es vía aérea superior y neumonía. Intersticiopatía es muy baja la incidencia. Perfecto, gracias. ¿Otra pregunta? Alejandro. Hola, gracias. Mayna, te felicito. Tomando la última placa que pusiste, quizás uno debería repensar el enfoque de un paciente con AR, porque si el pulmón forma parte de la manifestación sistémica del AR, antes de indicarle cualquier biológico deberíamos contar con un ataque basal, porque si el paciente tiene síntomas de enfermedad intersticial, ya sea síntomas orales, ya es tarde. Entonces, la pregunta sería, en una AR que vos le vas a indicar un biológico porque no anduvo con el meto, le pedimos sistemáticamente TAC y si muestra algo de intersticio y vidrio esmerilado, elegiríamos Rituxi como primer biológico. A ver, vamos primero con lo del TAC. En realidad no está estipulado que uno tenga que pedir tomografía a todos los pacientes. Habría que hacer estudios primero de costo-beneficio de hacerlo en cuanto a también a exposición de rayos y demás. Lo que por ahí en un futuro puede hacer, es lo que vos decís puede hacer en un futuro, no hoy, cada vez hay más reporte de compromiso pulmonar en pacientes en lo que se llama pre-AR, es decir, que ya le hacemos el diagnóstico y ya tiene algo de compromiso. Nosotros hicimos un trabajo con la gente del Ferrer muy interesante de ARs iniciales muy tempranas, donde a todos les hicimos tomografía y se va a presentar a la tarde ese estudio, pero a todos les hicimos tomografía funcional y, bueno, y serologías y nos da que
prácticamente un 50% de los pacientes tienen alguna anomalía, no intersticial, sino más de vía aérea, pero un 10% sí tiene algún hallazgo intersticial en pacientes que no tenían ningún antecedente de nada pulmonar. ¿Y con qué se relacionó esa incidencia? Con la clínica? Es decir, aquel paciente que o se le había escuchado algún RAL o alguna cosa clínica de disnea o algo que nos refiriera, era el que más correlacionaba con la aparición de imágenes. Yo creo que hoy por hoy todavía no está indicado hacerle imagen tomográfica a todos los pacientes, sí al que refiere algo seguramente. Y droga para elegir, si tiene pulmón, yo elegiría primero abatacept, quizás yo porque me siento más cómoda, por la evidencia puede ser rituximab también. Hola. Gracias por la charla. Quiero responder a su pregunta. En Francia hacemos un TACAR antes de iniciar un biológico en AR y en mi departamento. Y estamos modificando los guidelines en este sentido para que vamos todos al TACAR antes de iniciar un biológico, porque no sabemos lo que hacemos con biológicos en estos pacientes. Y además se debe tomar en cuenta que hay como 30% de estos pacientes, en nuestra experiencia, que tienen EPID subclínica. Claro. Esto para decir, quiero un comentario de su charla. Todos los estudios son retrospectivos y no toman en cuenta la parte subclínica de la EPID. O sea que es muy difícil concluir con el hecho que tal biológico es efectivo o no efectivo, puede ocasionar un daño pulmonar. ¿Qué le parece? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, todo es ahora revisar todo lo que hay para atrás, pero ninguno tiene criterios de inclusión pensados para pulmón, que sería un trabajo prospectivo, que es lo que nos hace falta. Y con respecto a la tomografía, yo lo que me refería es a los pacientes que no necesiten biológicos iniciales, no está indicado, pero sí, totalmente de acuerdo, doctor. Gracias, Marina, por la charla excelente. Nosotros hacemos eso en la práctica, bueno, a mí me llegan con tomografía, por supuesto, pero trabajo con reumatólogos que hacen tomografía casi de screening y encontramos mucha patología de pequeña vía aérea, que es lo que mostró Marina en el trabajo que se hizo con todos ustedes. Incluso la pregunta que hago a los reumatólogos, si no se replantean reconsiderar lo que significa remisión, porque si un paciente está en remisión articular, pero se muere del pulmón por AR, ¿cómo se le explica al paciente que muere en remisión? ¿Se entiende? Qué poético lo tuyo. Qué poético a propósito. Mira, yo tengo el convencimiento que nuestros índices de actividad son absolutamente insuficientes. Es decir, contar las articulaciones y poner eritrosedimentación y eso ni te ve lo cardiovascular, ni lo pulmonar y demás. Lo que pasa es que también hice un análisis grande de todo lo que es, cómo elaborás un índice que pueda tener todo esto y no es sencillo. Te digo, no es sencillo. ¿Por qué? Porque vos tenés tantos sesgos y vos, si querés elaborar un índice que tome en cuenta lo sistémico, tenés que saber que eso que vos estás viendo es realmente actividad o no y no es secuelar, y es tantos los sesgos que podés tener que yo creo que es por eso que todavía no tenemos un índice completo, pero que claramente nuestro paciente con artritis reumatoidea puede no estar en remisión a pesar de tener las manos felices, como digo yo, es claramente así. Más bien para ustedes, para vos. Si, por ejemplo, si tenemos un examen funcional respiratorio normal, eso no nos haría que podamos empezar y no hacerle la tomografía. Si es totalmente normal, la tomografía puede tener alguna cuestión relevante como para que después sea significativo, o sea, para abaratar costos y para exposición. Si la haces y es normal, ¿no estaría suficiente? Pregunto. Bueno, si vieran a mi compañero de trabajo, Martín Fernández, ahí se replantearían la pregunta ¿qué es normal? Porque él mide 1,97 y yo considero que casi no es normal, pero es normal. Entonces, lo mismo pasa con la función pulmonar. Si uno tiene 100% de capacidad vital forzada, quizás partió del 120% y ya perdió 20%, con lo cual normales depende de cada uno
y uno está comparando contra poblaciones. Entonces, 100% de capacidad vital forzada, si bien es dentro de los parámetros normales, quizás el paciente ya perdió 20% y no es normal, con lo cual es insuficiente basarse solo en eso para decir que está normal. No sé si me explico. Bueno, debido a los compromisos de la doctora, No, por favor. me están pidiendo de todas maneras la doctora Raiti que por favor le permita hacer su pregunta. Sí, Laura. Sí, sí. A ver. O Yo creo que si buscamos la definición de artritis reumatoidea, desde hace muchísimos años vamos a encontrar que es una enfermedad sistémica. Eso no tiene que quedar en los libros. Creo que como reumatólogos tenemos que empezar por creernos nosotros mismos que es una enfermedad sistémica y entonces no ahorrar en no estudiar a los pacientes el pulmón. Si nosotros empezamos por creerlo, podemos transmitírselos a los pacientes. absolutamente de acuerdo, Laura. Es así. Bueno, entonces sí, te agradecemos, Maína. Fue una excelente exposición y muchas gracias por tu tiempo también.